Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice allí la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Padre, en la mañana de hoy, gracias damos por la oportunidad que tenemos ahora en este momento de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en oscuridad, sino que tu palabra es luz a nuestros caminos. Y rogamos, oh Dios, que en esta hora tu Santo Espíritu nos ayude a comprender, nos ayude a obedecer, a poner en práctica lo que tu palabra tiene para decirnos. Glorifícate, Señor, por medio no solo de la predicación, de la proclamación de tu palabra, sino también por medio de nuestra obediencia a tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. En la mañana de hoy yo quisiera predicar de este texto un mensaje relacionado con lo que es nuestro tema que hemos venido estudiando en la escuela dominical, precisamente teniendo en cuenta el hecho de que hoy, para los que se están reuniendo los domingos a las 6, hoy concluimos con este tema de renueva tu mente. Y quisiera que nos enfoquemos en estos 4 versículos de Colosenses capítulo 3, para que nosotros podamos apreciar la importancia de renovar nuestra mente, pero no solamente para tener cosas en nuestra mente, sino cómo eso debe llevarnos a nosotros a un cambio real, a un cambio visible. De hecho, el título de la prédica de hoy es Listos para el cambio. Listos para el cambio 2024. Parece un eslogan político, ¿verdad? Cuando hablamos de política y cuando escuchamos esto, el cambio, y no solamente aquí en República Dominicana, en todos los países, muchos partidos políticos se promueven precisamente vendiéndose como que son el cambio. Y la verdad es que a menudo nosotros vemos que un partido u otro partido que se promueve como es el cambio, al final de cuentas, resulta ser más de lo mismo. Como creyentes, nosotros, más que ninguna otra persona en este mundo, deberíamos preocuparnos por el cambio, pero por un verdadero cambio. Principalmente un cambio no en la sociedad o no un cambio en la política que parecería como algo abstracto. No, estamos hablando de un cambio, pero que inicie en nuestra propia vida. De hecho, si nosotros revisamos esta breve carta a los colosenses, nosotros podemos apreciar cómo una y otra vez el enfoque del apóstol Pablo para los colosenses y para nosotros hoy día también es que como hijos de Dios, como creyentes, debemos evidenciar un cambio. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10, encontramos aquí una oración inicial del apóstol Pablo en la que él ruega al Señor que los colosenses anden dignos del Señor, agradándole en todo. En otras palabras, el apóstol Pablo aquí está señalando que la vida de los creyentes debería ser una vida que se caracterice no por ser como más de lo que hay en el mundo, sino por ser una vida que sea digna del Señor. Una vida que se manifieste en que de manera intencional está procurando agradar a Dios en todo. En el capítulo 2 encontramos una exhortación en el versículo 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Yo leí este versículo antes de que Nicole se bautizara, precisamente
porque es una prueba, es una evidencia en la vida del creyente que se está bautizando, que está haciendo este compromiso público. Recuerden que esa agua no tiene nada de especial, solo que el que se está bautizando le da frío por un buen tiempo ahí mientras está ahí. Pero lo que está ocurriendo en el momento del bautismo, al cumplir con esta ordenanza, es que la persona que se está bautizando está haciendo un compromiso público de que ya no es más el señor o la señora de su propia vida, sino de que ahora reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida. Y en otras palabras, lo que podríamos decir es que la persona que se está bautizando, que debería ser todo creyente que quiere cumplir con esta ordenanza del Señor, la persona que se está bautizando de manera consciente e intencional y pública está haciendo un compromiso de que ahora va a vivir no como el mundo, sino que ahora va a vivir para el Señor. En el capítulo 13, el apóstol Pablo continúa con esta exhortación a un cambio de vida, a una vida distinta, cuando en el versículo 12 exhorta diciendo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y eso es precisamente en contraste con una serie de actitudes y acciones pecaminosas que describen la forma natural en la que la gente en el mundo vive. En el capítulo 4, otra exhortación del mismo apóstol Pablo que dice: andad sabiamente para con los de afuera. En otras palabras, el cambio de vida no solo debe ser evidente dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Ese cambio de vida debe ser evidente también afuera de la iglesia. Debe ser evidente no solo para la familia de Dios, no solo para la familia cristiana, sino que aún aquellos que no son creyentes deben decir: óyeme, pero ¿y qué fue lo que pasó con Nicole? ¿O qué fue lo que pasó con Carlos? ¿O qué fue lo que pasó con José? ¿O qué fue lo que pasó con María? Que ha dado un cambio de vida, caracterizándose en el hecho de que ahora está viviendo sabiamente para con el Señor. En el capítulo 4, en el capítulo 1 veíamos cómo Pablo oraba por los colosenses para que tengan una vida identificada por agradar al Señor, pero ahora en el capítulo 4 vemos cómo Epafras ora por los colosenses y Pablo reporta lo siguiente: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En otras palabras, mi hermano, lo que podemos encontrar en esta carta, y podríamos decir que a lo largo de toda la Escritura, es que el Señor, por decirlo así, está en el negocio de cambiar vidas. El propósito de Dios para con nosotros es cambiar nuestras vidas. Y me gustaría hacer algunas consideraciones preliminares antes de poder desarrollar nuestro texto. Porque vemos cómo en esta carta claramente el apóstol Pablo hace un énfasis una y otra vez en que el creyente debe andar de una manera distinta. El creyente debe enfocarse en vivir de forma tal que agrade al Señor. Pero les acabo de decir que esto no es algo exclusivo a Colosenses. Si vemos rápidamente toda la Escritura, nosotros nos damos cuenta que el propósito de Dios para nuestras vidas es que le llevemos gloria a Él. La idea es que nosotros, por medio de todo lo que hagamos, estemos procurando llevar honra y gloria a Dios. Desde la creación podemos ver que el Señor nos hizo, a diferencia de los animales, las plantas, las montañas, las nubes, las estrellas. El Señor creó al hombre, a la mujer, a imagen y semejanza suya. Y esto lo que significa es que el hombre, la mujer, el ser humano tenía el propósito de reflejar la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado entró, la caída llegó, el pecado interrumpe, imposibilita el hecho de que el hombre pueda cumplir su propósito de glorificar a Dios. Pero inmediatamente vemos cómo nosotros podemos apreciar cómo Dios pone en marcha ese plan de redención, ese plan de salvación, en el que Dios, de manera bondadosa y misericordiosa, se propone restablecer
en todo el ser humano, buscar la forma en que el hombre pecador, que no puede por su propia cuenta glorificar a Dios, el Señor por medio de la redención procura restablecer ese propósito inicial. Y es interesante que en el Nuevo Testamento nosotros podemos apreciar cómo una y otra vez encontramos que se expresa ese propósito en que nosotros seamos conformados ¿a qué? A la imagen de Cristo. Dios nos creó a su imagen y semejanza para glorificarle a Él, para que su gloria se viera en todo el mundo. El pecado viene, interrumpe ese propósito en la vida del hombre, pero Dios, por medio de su plan de redención, busca una vez más restaurar ese propósito, que nosotros le llevemos gloria a Él. Y la forma en la que expresa esto es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, para lograr el propósito que Dios tiene para nuestra vida, debemos experimentar un cambio en nuestra vida. Si tú y yo queremos lograr el propósito para el cual nosotros fuimos creados, el propósito por el cual existimos, que la palabra de Dios claramente establece que es glorificarle a Él, nosotros necesariamente debemos experimentar un cambio en nuestra vida. En el capítulo 3 de Colosenses, el apóstol Pablo le dedica a partir de ahí, como esta segunda parte de la carta a los colosenses, le dedica precisamente estas exhortaciones, estas instrucciones para cómo los colosenses debían cambiar. En el capítulo 3 nosotros podemos ver que él exhorta a los creyentes, miren, ya ustedes no deben caracterizarse por malos deseos, por lujuria, por impureza, por fornicación, por adulterio. No, eso no debe ser la característica de ustedes como hijos de Dios. No, ya ustedes no deben caracterizarse por las mentiras, por las divisiones raciales, culturales, por los prejuicios. No, ya ustedes no deben caracterizarse por el pecado y seguir la corriente de este mundo. Ahora ustedes deben caracterizarse por el amor, la humildad, el perdón, el agradecimiento, por ser personas que son capaces de tener buenas relaciones familiares, de poder respetarse en el lugar de trabajo, de poder convivir en la sociedad. Así es que el apóstol Pablo les describe a ellos cómo ellos deberían ser, cómo debería verse el cambio en la vida de ellos. Pero lo que en esta mañana yo quiero llamar la atención es a lo siguiente, que antes de poder experimentar ese cambio de conducta, ese cambio en su accionar, en los primeros 4 versículos, el apóstol Pablo habla de otro tipo de cambio, un cambio interno, y se parece a la última prédica que compartí, donde identificamos que el problema está en nuestro corazón. Y precisamente debe haber un cambio interno, un cambio de corazón para nosotros poder experimentar ese cambio de conducta. Así que en la mañana de hoy, yo quiero que nosotros podamos apreciar cómo el apóstol Pablo desarrolla esta preparación del corazón, esta preparación interna para que tú y yo podamos estar listos para el cambio. Para que se pueda ver ese cambio en nuestros deseos, en nuestra manera de pensar, en que ya no vivimos de manera desordenada, en que ya no vivimos según los impulsos de nuestros deseos, la lujuria, la impureza, para que ya de nuestra boca no salgan esas malas palabras, esas mentiras, esa división, para que nosotros podamos mostrar el amor, la humildad, el perdón, el agradecimiento. Primero, debe haber un cambio en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. Y por eso este estudio de Renueva tu Mente ha sido tan importante. Porque nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar para, como decía el hermano Richard en el capítulo anterior que estuvimos estudiando, que era el título de esa lección, para vivir bien tienes que pensar bien.
para tener una acción, una conducta correcta, nosotros tenemos que pensar de una manera correcta. Y estos 4 versículos de Colosenses capítulo 3 nos ayudan a nosotros a prepararnos, a estar listos para el cambio. Lo primero que yo quiero que nosotros notemos es cómo en los primeros versículos se nos presenta la necesidad de un cambio de condición, un cambio en nuestra condición, en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, podríamos decir. Y la forma en que lo presenta el apóstol Pablo aquí es que él nos invita a que consideremos lo que éramos antes y que consideremos lo que somos ahora. ¿Qué éramos antes y qué somos ahora? Mire conmigo el versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Versículo 3 dice, porque habéis muerto. Estos 2 versículos de una manera u otra describen nuestra condición previa a llegar a Cristo Jesús. Ambos pasajes están refiriéndose a que nosotros estábamos muertos. Y en la Biblia la idea de muerte o la muerte expresa una idea de separación, una idea de alejamiento. En este caso, esa separación a la que está haciendo referencia aquí es una separación de Dios. Y óigame bien, la condición de todo hombre al momento de nacer es que es pecador. Viene por default, viene de fábrica con una naturaleza pecaminosa, con una condición que en cierta manera lo predispone hacia el pecado. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer por nuestra cuenta para resolver ese problema. De hecho, el mismo apóstol Pablo en Efesios describe la condición nuestra antes de llegar a Cristo y lo presenta ahí en Efesios capítulo 2 como que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oiga esto, esa es nuestra condición antes de Cristo. ¿Cómo éramos antes? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto significa, hermanos y amigos, que no es que simplemente estábamos muertos o estábamos alejados o separados de Dios en el sentido de que una persona podría llegar a decir, no, es que yo soy indiferente a Dios, a mí me va o me viene, realmente a mí no me importa a Dios. No, como la Biblia presenta nuestra condición, es que en ese estado de muerte o ese estado de muerte se caracteriza porque vivimos en pecado, vivíamos en oposición a Dios. Y es por esto que esta misma carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dice de esa condición previa a llegar a Cristo, que nosotros éramos extraños, y oiga esto, enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. Oiga esto es muy importante, porque hay mucha gente que piensa que puede vivir siendo indiferente a Dios. No, yo no voy a la iglesia, pero está bien si tú quieres ir a la iglesia, eso, si eso te gusta, está bien, no hay problema. Lo mío es otra cosa. Yo no hago nada malo. Bueno, la palabra de Dios nos está expresando que aquella persona que no se ha acercado a Dios por medio de Cristo, no es simplemente que puede estar en una posición neutral. No. Aquí la Biblia nos está presentando a nosotros la realidad de la condición de toda aquella persona que está sin Cristo. Dice aquí que éramos extraños y enemigos en nuestra mente y por eso hacíamos malas obras. Le hago una pregunta entonces. Si esa es nuestra condición, si esa es la condición del hombre sin Cristo, ¿cómo puede una persona que está muerta en delitos y pecados, que está alejada de Dios y que de hecho es considerada enemigo de Dios, cómo esa persona puede cumplir con el propósito para el cual fue creado? ¿Cuál fue el propósito? Recuerdan, todos nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Y la pregunta entonces en esta mañana es,
o en este momento, si es el propósito de mi vida y yo estoy muerto en mis delitos y pecados y soy extraño para Dios, y no solamente extraño, no, yo soy enemigo de Dios, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios en mi vida? Bueno, la respuesta es que para el hombre esto es imposible. Es imposible porque estamos muertos en nuestros pecados. Pero aquí es que nosotros podemos apreciar lo glorioso, maravilloso, lo indispensable que es el Evangelio de Cristo Jesús. Porque el Evangelio lo que proclama es que para lo que nosotros es imposible, Cristo vino a hacerlo. Aquí es que Dios interviene de manera maravillosa. El cambio de nuestra condición es posible por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice este texto. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Sí, es verdad que esto nos lleva a considerar cómo éramos antes de Cristo. Si se requiere de una resurrección es porque la persona había muerto o estaba muerta. Y precisamente lo que la palabra nos dice es que en Cristo hay esperanza de vida. Y Pablo, hablando aquí a los colosenses, le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es la resurrección de Cristo de entre los muertos que hace posible que tú y yo podamos experimentar un cambio en nuestra vida. Es por esto que la resurrección es esencial para la fe cristiana. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. La resurrección, el evangelio de Cristo, uno de los elementos principales, esenciales, es que Cristo resucitó de los muertos. La mayoría de nosotros conocemos lo que es la muerte en el sentido de que la mayoría de nosotros en algún momento u otro hemos tenido que ir a un funeral o quizás hemos tenido que ir a un cementerio donde ha fallecido un amigo, un familiar. Estamos en ese sentido familiarizados con la muerte. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a una resurrección? ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste en una conversación, no, mira, que fulanito resucitó de los muertos? No. Y precisamente por lo increíble que suena eso, hay muchas personas, aún creyentes, que al momento de testificar, al momento de evangelizar, como que, mira, hablamos de la misericordia de Dios, hablamos del perdón de Dios, hablamos del amor de Dios, mencionamos el pecado, pero ser intencional, ser enfático con el tema de la resurrección, aún a uno mismo como que, pero cuidado si esta persona cree que yo estoy loco si le menciono que yo creo que una persona resucitó de los muertos. Parecería mentira. En su clase de apologética, el doctor Timothy Jones, quien es profesor del Southern Seminary y también autor de distintos libros de apologética, él comparte su testimonio de cómo en su juventud él luchó con inquietudes respecto a su fe. Y mientras estuvo en el seminario, mientras estuvo en la universidad, invirtió mucho de su tiempo a lo que era la investigación. Y al final de toda su investigación, él encontró que una y otra vez la verdad a la que él llegaba, que en cierta manera sostenía todo lo que es el evangelio, es la verdad irrefutable de la resurrección del Señor Jesucristo. Historiadores, tanto creyentes como no creyentes, historiadores judíos como de otras naciones, de una u otra manera, hablan acerca de la resurrección de Cristo como un hecho histórico. Pero además de esa evidencia de historiadores, nosotros tenemos la historia más segura, la palabra de Dios,
que nos afirma la veracidad, la historicidad de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Tenemos testimonio en la misma palabra, tenemos testimonio a lo largo de la historia de cientos, de miles, de millones de personas que creyeron en el Cristo resucitado. Y al creer en Cristo, sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron cambiadas radicalmente. ¿Por qué? Porque este texto nos presenta a nosotros la realidad de que para que haya un cambio en nuestra vida, para poder experimentar un verdadero cambio, la única forma en la que esto es posible es cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de ese Cristo resucitado. Tú y yo podemos experimentar cambio en nuestra vida porque Cristo nos da vida. Ya no tenemos que seguir muertos en nuestros delitos y pecados. Podemos efectivamente bautizarnos aquí públicamente, no porque yo me crea perfecto, no porque yo creo que ya yo lo he alcanzado. El mismo apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, es que sigo al Señor Jesucristo. Y la idea es que cuando nosotros pasamos por las aguas bautismales, no es que nada místico ocurre por medio de esa agua, no, es un testimonio de nuestra convicción, de nuestra confianza, de que ahora yo puedo seguir a Cristo, porque Él me da vida para seguirle a Él. Cristo murió por mis pecados, resucitó para que ahora yo pueda andar en vida nueva. La diferencia, el cambio lo da Cristo. Esa condición de pecadores, esa condición de muertos en nuestros delitos y pecados, solamente la cambia el Señor Jesucristo. Pero hay un segundo cambio que nosotros podemos apreciar aquí en este texto, y es un cambio de orientación, es un cambio de dirección, es un cambio de enfoque en la vida. Ustedes pueden ver el texto, pueden ver la pantalla, pero note cómo el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si esto es una realidad en su vida, entonces ahora ustedes pueden buscar, dice allí, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una persona que procura dar evidencia de cambio en su vida, un cristiano que busca glorificar a Dios en su vida, es una persona que no solamente ha experimentado este cambio en su condición, sino que también es una persona que ahora tiene un cambio de orientación, de enfoque, un cambio de dirección en su vida. Este pasaje nos señala a nosotros que uno puede tener dos orientaciones, dos direcciones en la vida. O buscamos las cosas de arriba o buscamos las cosas de la tierra. Ahora, yo creo que por experiencia, aquellos que tienen tiempo ya sobre esta tierra se habrán dado cuenta de que las cosas de esta tierra realmente no satisfacen. Yo tengo mi teléfono iPhone, ¿por cuál van? ¿Por el 10, por el 11? ¿Por cuál es que van? Por el 12. Yo puedo ir a comprarme el iPhone 12 y ya por ahí viene el iPhone 13. O viene algo mejor que el iPhone, si eso es posible. Y el punto es que la tecnología, aquello que uno piensa que es lo máximo, al final de cuentas no nos satisface. Pensamos en avanzar profesionalmente y no hay nada de malo con que yo tenga un iPhone, no hay nada de malo con que yo quiera avanzar profesionalmente y poder alcanzar un mejor puesto en la empresa donde trabajo o yo tener un mejor negocio, pero saben que al final de cuentas eso no satisface. El mismo Señor
nos exhorta en los evangelios que no hagamos tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque al final todo eso se va a desvanecer. Así que nosotros tenemos dos opciones. O buscamos las cosas de arriba o buscamos las cosas de la tierra. Pregunta: ¿por qué no seguir buscando en las cosas de la tierra? ¿Por qué buscar las cosas de arriba? ¿Qué hay arriba que es tan especial que me podría distraer a mí de la búsqueda de la felicidad en las cosas de esta tierra? Ahí el texto lo dice. Buscad las cosas de arriba. ¿Qué hay de especial arriba? Donde está Cristo. Lo que hace que el cielo sea especial es Cristo. Y le hago una pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Ayer, hablando con unos hermanos, compartía con ellos cómo en momentos en mi propia vida, yo que he crecido aquí en la iglesia, en el colegio bautista cristiano, que fui a una universidad cristiana, que me conozco todas las historias de la Biblia, hay momentos en los que a mí como que se me olvida realmente quién es Jesús. Lo importante que es Él, lo valioso, lo maravilloso que es Él. Pero el Señor nos ha dejado su palabra para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y tú y yo sepamos quién es Cristo. Vaya conmigo al capítulo 1, versículo 15. Y hágase la pregunta: ¿quién es Cristo? Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: ¿quién es Cristo? Él es la imagen del Dios invisible. Cristo no es solamente un personaje más de la historia o de un personaje más de una religión famosa. No, Cristo es Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Cristo? Él, dice aquí el versículo 15, es el primogénito de toda creación. Y cuando habla de primogénito, no necesariamente está hablando en orden cronológico, sino que está hablando acerca de la supremacía de Cristo. Y de hecho, más adelante aquí encontramos esta palabra, la preeminencia de Cristo. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es que Cristo es lo más importante que hay. Él es el primogénito de toda creación. ¿Quién es Cristo? ¿Qué tú piensas cuando escuchas acerca de Jesús? ¿Qué tú piensas cuando escuchas acerca de Cristo? Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Te pregunto, ¿quién es Cristo? Cristo es el creador de todas las cosas. Piensa ahora mismo en tus viajes. Quizás no has salido del país, pero aquí en nuestro país tenemos muchos escenarios muy bonitos, playas hermosas, montañas bellas, verdes. Piense en ese lugar que cuando usted va ahí, quizás Bahía de las Águilas, o quizás a usted le gusta su montaña, Jarabacoa, o sus playas de Punta Cana, o de Bayahíbe, y usted dice al ver ese paisaje, ¡wow! Increíble. ¿Sabe qué? Quien creó, quien diseñó cada elemento, el contorno de ese paisaje es Cristo. Piensa en las estrellas.
Y quizás las películas que tú has visto el viaje de la galaxia y las estrellas y todos los cometas y todo eso, quien creó eso fue Cristo. Piensa en las profundidades del mar y las tantas cosas que ni siquiera hoy día nosotros sabemos que existen ahí abajo. Los delfines, las ballenas, todo eso animalito chiquitico que brillan en la oscuridad. ¿Quién es Cristo? Cristo es el creador de toda esa belleza. Y si Cristo es el creador de todo eso y uno se sorprende con lo hermoso, con lo maravilloso que es eso, más maravillados deberíamos estar con el creador. ¿Quién es Cristo? Él es el creador de todas las cosas, de todo lo que hay en el cielo, de todo lo que hay en la tierra, de todo lo que hay en el mar. El creador de todo eso y por lo tanto digno de mayor asombro de nuestra parte, digno de ser glorificado. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Nosotros asombrarnos de lo maravilloso que es nuestro Dios. Nosotros glorificar al Creador del cielo y de la tierra. Todo eso hermoso, dice al final del versículo 16, que fue creado por medio de Él, pero fue creado también para Él. Para que por medio de esa creación nosotros pudiésemos conocer la gloria de Dios. Dice el versículo 17. Pregunta, ¿quién es Cristo? Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es la arqueología, pero la arqueología se dedica al estudio del inicio de las civilizaciones. Y a menudo cuando una persona piensa en arqueología, le viene a la mente excavaciones o quizás le viene a la mente películas de Indiana Jones y esos lugares remotos donde van esos arqueólogos para investigar, para descubrir. Y yo pienso, por ejemplo, cómo estos individuos se ponen a plena luz del sol con herramientas pequeñitas y con mucho cuidado escarbando ahí para encontrar el tesoro que ellos están buscando. Y considerando lo que este texto nos dice a nosotros, óyeme, buscamos nosotros las cosas de arriba con ese empeño, con ese cuidado que los arqueólogos buscan los inicios de la civilización. Bueno, aquí nosotros tenemos al que era antes de todo, antes de los mayas, antes de los egipcios, antes de los judíos, antes de todo, el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, con mayor interés, nosotros deberíamos buscar aquel que, como sigue diciendo el texto, no solamente que Él es antes de todas las cosas, sino que todas las cosas en Él subsisten. ¿Saben lo que significa eso? Que las estrellas no se caen y chocan con la tierra porque Dios las sostiene. Que el mar, no vivimos en un continuo tsunami con temor de que venga a arroparnos porque Dios, el Señor Jesucristo, mantiene el agua en el mar. Y sí, es verdad que está la ley de la gravedad y todo eso, pero Dios está por encima, Dios está controlando todo esto. Pero no pensemos solamente en la naturaleza, pensemos en nosotros. Tú y yo, ahora mismo, aunque tengamos estos aparaticos aquí, estas mascarillas, tú y yo ahora mismo podemos respirar porque Dios nos sostiene a nosotros. Todas las cosas en Él subsisten y pudiéramos quedarnos más tiempo aquí considerando cómo se presenta aquí, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En otras palabras, lo que nosotros debemos ver es que realmente vale la pena. Nuestro Señor Jesucristo es digno de que le busquemos a Él por encima de cualquier disparate que este mundo pueda ofrecernos. El Señor Jesucristo es digno de que tú y yo pongamos nuestros ojos en el cielo, de que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo.
hasta que Cristo no se convierte en tu mayor tesoro, hasta que Cristo no cautive tu atención, no se convierta en la pasión de tu vida. Tú vas a seguir luchando sin éxito para experimentar el cambio. Y tristemente, muchos de nosotros nos dejamos distraer por las cosas de aquí abajo, por las cosas terrenales. Estos aparaticos definitivamente que no ayudan. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa aplicación en su teléfono o en su computadora que al final de la semana le dice, usted le dedicó 16 horas a su teléfono. Y lo triste es que no estamos hablando de 16 horas a la semana, 16 horas al día promedio por semana. Usted tenía su pantalla encendida. Yo no sé a cuántos de ustedes le llegan esos reportes, pero a mí de vez en cuando, a mí toda la semana me llega mi reporte. Yo lo tengo precisamente para yo darme cuenta de cuánto tiempo yo paso en la computadora, yo paso aquí en el celular. Y la verdad que soy confrontado a menudo por la pérdida de tiempo. ¿Por cuánto tiempo yo paso que si respondiendo WhatsApp, que si viendo Twitter, que si viendo un video en YouTube, que si viendo una serie en Netflix? Y no quiero satanizar ni los celulares, ni Netflix, ni YouTube, ni nada de eso, pero sí quiero llamar su atención, mis hermanos. Sí quiero yo mismo también llamarme la atención. Porque a nosotros dedicar tiempo a conocer quién es Cristo, mire, si realmente conocemos a Cristo, y por eso le hago énfasis en esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Si realmente Jesús es todo lo que este texto nos dice, si eso es para ti, mire, como esos arqueólogos, nosotros pasaríamos todo el tiempo, gastaríamos nuestras energías, no importa el sol que nos dé con tal de conocer a Cristo. Si tú quieres experimentar un cambio verdadero en tu vida, tú tienes también que experimentar, tú tienes que hacer ese cambio de orientación. Y por último, no solamente hablamos de un cambio de condición, un cambio de orientación, sino también un cambio de motivación. Note lo que el versículo 3 nos dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, ¿y cómo se refiere a Cristo? Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Alguna vez usted ha escuchado la frase o quizás ha salido de sus propios labios? Esto es vida. ¿Cuándo decimos eso normalmente? Cuando estamos en un resort, cuando estamos en una playa, cuando estamos en un río comiendo mango, un mango vanilejo bien bueno. Cuando estamos como descansados, cuando estamos relax, cuando quizás después de todo un año de clase virtual, terminamos las clases y empezaron las vacaciones y podemos decir, esto es vida. Esto era lo que yo estaba buscando. Este texto, tanto el versículo 3 como el 4, nos hablan por un lado de la seguridad que nosotros encontramos cuando Cristo es nuestra vida, que nuestra vida está escondida en Él. No hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos de las manos de Dios. Eso es algo seguro. El apóstol Pablo decía que él sabía en quién había confiado y estaba seguro de que era poderoso para guardar su depósito, su salvación, la vida eterna en la cual él había creído en Cristo Jesús para obtener esa vida eterna. Y él estaba seguro que Dios lo iba a guardar. Pero aquí no solamente podemos considerar la motivación de una salvación segura, sino que va más allá en el versículo 4, cuando otra vez refiriéndose a Cristo como vuestra vida, lo pone en términos futuros. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Y esa palabra cuando se manifieste y al hablar de gloria, de una manera u otra nos transporta a ese momento de la segunda venida, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste y sea visible a todo el mundo y su gloria resplandezca sobre toda la tierra. Dice aquí la palabra de Dios que nosotros vamos a compartir con el Señor Jesucristo. Hace un momento yo decía que nuestro mayor tesoro debe ser el Señor Jesucristo, que la razón por la que pensamos en buscar arriba en el cielo, la razón por la que nosotros deberíamos añorar ir al cielo, no es porque yo voy a tener una mansión, no es porque las calles allí van a ser doradas o de oro, todo eso es muy bonito. Pero la razón principal por la que tú y yo debemos añorar, debemos desear, debemos ser motivados para ir al cielo es Cristo. Cristo hace la diferencia en nuestra vida. Cristo es lo que nos motiva a nosotros. Cristo es lo más valioso. Cristo es nuestra gloria. Y volvemos otra vez a lo mismo, al inicio. ¿Para qué fue que tú y yo fuimos creados? Para llevar gloria a Dios. Y la idea es que nuestra meta, nuestra motivación es precisamente añorar, desear ese momento en el que Cristo va a manifestar su gloria, podríamos decir que en todo su esplendor. Cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestra condición, de dónde el Señor nos ha sacado y lo que ahora somos en Cristo, entonces es posible un cambio. Cuando nosotros tenemos la orientación correcta, que no nos distraemos por las cosas pasajeras y perecederas de este mundo, sino que miramos hacia arriba, miramos donde está Cristo, entonces con esa orientación tú y yo vamos a experimentar un cambio verdadero. Cuando tú y yo somos motivados por la gloria de Cristo, no por agradarme a mí, no por yo ser el protagonista, no, es que para mí lo más glorioso, para mí la meta, la motivación de mi vida es Cristo. Entonces, tú y yo vamos a poder experimentar un cambio. Note cómo a partir del versículo, estoy en Filipenses, a partir del versículo 5, ahí entonces, una vez el apóstol Pablo establece, miren, ustedes tienen que tener ese cambio de condición, ese cambio de orientación, ese cambio de motivación. Entonces, ahí a partir del versículo 5, él empieza a dar una lista ya de cambios externos, de la conducta, de cómo nosotros debería verse ese cambio. Pero todo empieza cuando nosotros somos renovados con nuestra mente, somos renovados internamente. Cuando hay un cambio interno, entonces vamos a estar listos para un cambio de conducta, para un cambio externo. Concluyo con las siguientes frases. Solo Cristo puede cambiar tu condición. No podremos experimentar el cambio, no podremos evidenciar cambio en nuestra vida hasta que no haya ese cambio de condición. Solo Cristo satisface. Por lo tanto, no nos distraigamos con las cosas de este mundo. Y termino, solo Cristo. No hay más nada. Todo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes, hermanos, debemos tener bien claro estos cambios en nuestra vida, estos cambios en nuestro corazón para estar listos para experimentar el cambio externo. Pero quizás en esta mañana hay personas que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y lo que necesitan primero es este cambio de condición. Cuando conocemos a este Dios, a este Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, conocemos su misericordia, su bondad, su amor, su perdón, su gracia para con nosotros. Él vino a redimirnos. Él vino a salvarnos de la esclavitud del pecado para que tú también puedas experimentar este cambio en tu vida que lleve honra y gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te alabamos y bendecimos tu nombre.
por tu obra maravillosa en Cristo Jesús. Es por Cristo, por su sacrificio, por su muerte y por su resurrección, que nosotros tenemos esperanza de un cambio en nuestra vida. Es por lo glorioso y maravilloso que es Cristo, cuando en tu gracia, Señor, tú quitas ese velo de nuestros ojos y nos permites apreciar tu gloria, nos permites apreciar lo maravilloso, el gran tesoro que es Cristo. Así es que nosotros seremos llamados, motivados a buscar de Él, a mirarlo a Él y no dejarnos distraer por las cosas perecederas de este mundo. Por tanto, Señor, así como oraba el apóstol Pablo por los colosenses, así mismo, Señor, oro por nuestra iglesia, oro por aquellos que nos están visitando, por aquellos que nos están escuchando, que todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador, para que tú nos permitas, Señor, andar dignos de ti, para que tú nos permitas, Señor, manifestar que realmente Cristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Oh Padre, ayúdanos a ver la gloria de Cristo. Ayúdanos a tener la motivación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos glorificarte, no solamente con nuestras palabras, sino que podamos glorificarte también por medio de una vida transformada. Glorifícate, Señor, en esta mañana, no solo por medio de las canciones y alabanzas que hemos entonado, sino porque decidimos obedecer tu palabra y buscar, Señor, experimentar estos cambios internos para estar listos para ese cambio externo. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.